Y bueno, yo quiero darles esta cordial bienvenida a nuestra serie de enseñanzas acerca de los 7 Yo soy de Jesús, en la cual ya estamos compartiendo acerca del Señor Jesús como el buen pastor. El buen pastor, Él dijo: yo soy el buen pastor. Y para ello quiero que leamos juntos el Evangelio según San Juan capítulo 10, verso 11 al 15. Dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, o de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero él dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Yo quisiera suplicar a todas las personas que no han podido acompañarnos a las enseñanzas anteriores, en las cuales hemos estado respondiendo a la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús es el buen pastor? Y en la cual hemos estado viendo razones de por qué Él es el buen pastor, que ustedes pudieran solicitarlas. Créanme, lo hacemos sin fines de lucro, pero es porque, como hemos dicho, el propósito de esta enseñanza es que al meditar cada uno en estas razones por las cuales el Señor Jesús es nuestro buen pastor, no solo vayamos atesorando cada una de ellas en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que podamos darle ese valor que Jesús debe tener en nuestras vidas si realmente somos sus ovejas. Pero también para que podamos vivir esa vida plena, esa vida de confianza que produce gozo y paz al saber que no estamos solos, al saber que el Señor Jesús va delante de nosotros y que Él es nuestro buen pastor. Amén. Pero también decíamos que para los que no son ovejas aún y no se han convertido, es bueno que las analicen, las mediten, para que puedan ser atraídos, para que al revelarse Jesús a ustedes puedan ser atraídos a venir a Él y rendir su vida a Él, entregarle su vida a Él, así como Él, por amor a cada uno de ustedes, dio su vida y la dio hasta la muerte, y muerte en la cruz. Quiero decirles que ya hemos compartido con ustedes 9 razones por las cuales el Señor Jesús es nuestro buen pastor. Y en la enseñanza del día de hoy me propongo concluir esta segunda parte de Jesús el buen pastor, en donde, como decía, estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué Jesús es el buen pastor? Y quiero compartir con la ayuda de Dios las últimas 3 razones. Y quiero decirles que la 10ª razón por la cual Jesús es el buen pastor, y solo Él es el buen pastor, es porque el buen pastor lleva a sus ovejas a buenos pastos y a aguas frescas. El buen pastor lleva a sus ovejas a buenos pastos y a aguas frescas. Hemos visto cómo el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen. Hemos visto cómo Él viene al redil y hemos visto cómo Él llama a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz, conocen su voz y le siguen. Hemos visto cómo la saca del redil y vemos que el propósito por el cual el buen pastor saca a sus ovejas fuera del redil cada día es para llevarlas a verdes pastos, junto a aguas cristalinas, junto a aguas frescas, junto a aguas saludables, como parte de ese tierno cuidado para que ellas estén alimentadas y saludables. Y cuando meditaba en esta razón, en esta 10ª razón de Jesús, el buen pastor que lleva a sus ovejas a buenos pastos y aguas frescas, ¿qué salmo creen que se me venía a la mente? Hay un salmo, y ese salmo
es el Salmo 23. Y yo creo que cuando meditamos en Jesús, no podemos evitar que de inmediato venga a nuestra mente el muy conocido Salmo 23. De igual manera quiero decirles que cuando leemos el Salmo 23 resulta difícil leer este Salmo. Decía que de igual manera cuando leemos el Salmo 23 resulta difícil leer este Salmo sin pensar casi de inmediato en Jesucristo, quien se llamó a sí mismo el buen pastor y a quien sus discípulos le dieron el título del gran pastor de las ovejas, el obispo y pastor de nuestras almas y el príncipe de los pastores. Es por ello que yo considero que no podemos referirnos a Jesucristo como nuestro pastor que nos lleva a buenos pastos, sin hacer mención de lo que el rey y salmista David, inspirado por Dios, dice acerca de su Señor como su buen pastor. Y es que cuando leemos detenidamente el Salmo 23, pareciera como si David se hubiese anticipado 1000 años en la historia. Este Salmo 23 casi seguramente fue escrito 1000 años antes de que Cristo naciese y aún 1000 años antes de que Jesucristo se parase frente a aquella multitud y él dijese: yo soy el buen pastor. Como decíamos, es como si David se hubiera anticipado 1000 años a ese momento en que en Jesucristo se revela a aquellos judíos como el buen pastor. Y es que, amados y amadas, yo creo sin temor a equivocarme que el Señor Jesús, siendo Dios eterno, siendo el alfa y el omega, siendo el principio y el fin, Él tuvo a bien en su infinita misericordia revelarse a David, aquel varón que era conforme al corazón de Dios, como su buen pastor. Y yo pienso en el privilegio que David tuvo en ese entonces de que el Señor Jesús se le revelase como el buen pastor, como su buen pastor. Sin embargo, yo pienso también en que este privilegio que tuvo David hace miles de años, ahora no solo es exclusivo de David, sino que también es exclusivo de todas aquellas personas que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. ¿Sí me explico? Cuando meditamos en este salmo, podemos ver a David, al pastor de las ovejas, ahora como una oveja pastoreada por su buen pastor. Y yo pienso que quién mejor que David para entender y expresar todo lo que Dios en su gran amor y tierno cuidado hacía por él, pero no solo por él, sino por quienes hemos venido a ser sus ovejas por la fe en Jesucristo, ya que David, durante su adolescencia, creo que todos recordamos que fue pastor de ovejas y por ello conocía muy bien el oficio de pastor y el cuidado que el pastor tiene por sus ovejas, al grado de exponer, si es necesario, su vida por ellas, ya que David aún incluso se había enfrentado a un oso y a un león. ¿Por qué? Por proteger a sus ovejas. Yo creo que todos lo recuerdan. Y yo creo que David pensaba de esta manera: si mis ovejas estaban seguras cuando yo les pastoreaba, ¿cuánto más yo no debo de sentirme seguro al ser pastoreado por el gran pastor de las ovejas, por el príncipe de las ovejas? Y yo creo que de la misma manera que David pensaba, así también nosotros, los que hemos venido a ser sus ovejas, debemos pensar. Y es por ello que yo les pido que leamos el Salmo 23. Este salmo
dice así: Jehová es mi pastor. Yo quiero decirles que otra muy buena versión, que es la Biblia de las Américas, lo traduce: el Señor es mi pastor. Y dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué dice aquí? Nada me faltará. Yo quisiera que nos apropiáramos de las palabras de David. Mira, si tú eres una verdadera oveja del Señor, aprópiate de las palabras de David en este momento. Yo quiero que cuando tú leas lo que David estaba diciendo para él mismo, si tú eres una oveja del Señor, te lo apropies para ti mismo, para ti misma. Dice: Jehová o el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando el Señor Jesús afirmó ser el buen pastor, yo creo que su deseo no solo era transmitir su amor, su tierno cuidado, su protección y fidelidad hacia sus ovejas, de modo que se sintiesen muy amadas. Y no solo eso, sino que son muy importantes para Él como su pastor que es, sino también que sus ovejas pudieran sentirse seguras al ser pastoreadas por Él. Y que esa seguridad les diese gozo, esa seguridad les diese paz cada día, sin importar en qué lugar o circunstancias se encontrasen. Y cuando nos detenemos a estudiar el Salmo 23, vemos primeramente que este salmo se cataloga como un salmo de confianza. Se cataloga como un cántico de confianza. ¿Por qué? Por la confianza y seguridad y fe en Dios, en Jesús, que es Dios vivo y verdadero. Por esa confianza en Dios y en Jesucristo que ha producido en los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia cristiana el apropiarse de las verdades que dice este salmo, como David se apropió de estas verdades para sí. De hecho, yo quiero comentarles que una de las figuras más comunes encontradas en las catacumbas en la ciudad de Roma, en donde se refugiaban los cristianos de esta ciudad en tiempo de persecución, una de las figuras más comunes era la representación del Señor Jesús como el buen pastor. Y era representado ahí como un dibujo de un hombre cargando una oveja. Y es que, amados y amadas, en lo que respecta al tierno y fiel cuidado del buen pastor por sus ovejas, de modo que siempre tengan todo lo que necesitan para su bienestar, podemos dividir este salmo en tres partes, en tres aspectos de la vida de cada ser humano. El primero está en el Salmo 23, en el verso 1 al 3, en donde vemos la vida representada, donde toda necesidad es suplida por el pastor. Es decir, vemos la vida actual ahí representada, una vida actual llena de gozo, llena de confianza. ¿Por qué? Porque todo está suplido por el pastor. En el Salmo 23, capítulo 4, vemos más allá de la vida presente, sí, vemos la muerte. Ese paso por la muerte, donde su presencia con nosotros nos da gozo y nos da paz y nos libra de todo temor. Pero también en el Salmo 23, en el verso 4 al 6, vemos cómo después de la muerte no acaba todo, sino que comienza una vida
una vida que es eterna. Y es una vida de disfrutar deleites a la diestra de Dios, a la diestra de Cristo para siempre en la gloria en el cielo. Hoy, por razones de nuestra enseñanza y de tiempo, solamente deseo referirme a los primeros 2 versos del Salmo 23 para confirmar esta razón de que Jesús es nuestro buen pastor, porque nos lleva a pastos verdes y junto a aguas de reposo. El verso 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como bien lo traduce la Biblia de las Américas, el Señor es mi pastor, dice, nada me faltará. Y yo quiero que nos centremos en esta primera parte del Salmo, donde dice: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Y cuando leemos el Señor es mi pastor, yo puedo decir con certeza que aquí se describe al Señor Jesús. Aquí se está describiendo al Señor Jesús. Que aquí definitivamente se nos señala al Señor Jesucristo. Y yo quiero que pongamos mucha atención en la frase: es mi pastor. ¿Por qué? Porque le da una aplicación muy personal a este salmo y a las verdades que aquí se expresan. Y esto es algo muy importante que debemos hacer cuando escudriñamos la palabra de Dios. Debemos aplicarnos a nosotros la palabra de Dios. Debemos ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ese capítulo de la Biblia que estamos leyendo. Entonces, yo quiero que pongamos mucha atención en la frase: es mi pastor, porque le da una aplicación muy personal al Salmo y a las verdades que aquí se expresan. Carlos Spurgeon, un predicador del año 1700 de Londres, Inglaterra, escribió al respecto: es bueno saber de modo tan cierto como sabía David que pertenecemos al Señor. Yo lo quiero repetir. Yo lo quiero repetir. Yo quiero que usted se lo grabe si usted es oveja del buen pastor. Es bueno saber de modo tan cierto, de modo tan real. En otras palabras, es bueno estar bien seguro, como lo estaba David, que pertenecemos al Señor. Dice, hay una noble nota de confianza en esta frase. No hay ni un sí, como diciendo, bueno, pues si Jehová es mi pastor. O un espero, bueno, yo espero que Jehová sea mi pastor. No. David dice, ¿el Señor es qué? Es mi pastor. Continúa escribiendo Spurgeon. Y la palabra más dulce de toda esta frase es el monosílabo mi. ¿Por qué razón? Dice, porque no dice, el Señor es el pastor del mundo en general. No dice, el Señor guía a la multitud de su rebaño. No. Sino que dice, Jehová es mi pastor. Y aunque no fuera el pastor de nadie más, oiga bien esto, y aunque el Señor no fuera el pastor de nadie más, es con todo mi pastor. Me cuida, me vigila, me guarda. Amén. Y considero importante para nuestro consuelo el que entendamos también que la afirmación el Señor es mi pastor, o en esta afirmación el Señor es mi pastor, las palabras están ¿en qué tiempo del verbo? Vamos a ver, ¿en qué tiempo del verbo están? A ver, maestros, en presente, exacto. Fíjense bien. Cuando dice el Señor es mi pastor, las palabras de esta frase están en tiempo presente. ¿Por qué razón? Porque no solo nos están indicando, el Señor aquí no solo nos está indicando que es nuestro pastor personal de cada una de sus ovejas, sino que es nuestro pastor hoy. Y mañana va a ser nuestro pastor hoy. Y pasado mañana va a ser nuestro pastor ese día. No sé si me explico. O sea, no es que hoy es mi pastor
Y mañana voy a decir, ay, el Señor era mi pastor. Y pasado mañana voy a decir, el Señor era mi pastor. No, no, no. Hoy digo el Señor es mi pastor, mañana voy a decir el Señor es mi pastor, en un mes voy a decir el Señor es mi pastor, en un año voy a decir el Señor es mi pastor, si yo continúo siendo su oveja. Amén. Y al referirme al Señor como nuestro pastor, como el pastor personal de cada oveja, yo también quiero llevarlos a pensar en lo maravilloso que es para nosotros sus ovejas, el que siendo Jesús Dios, óigalo bien, siendo Jesús Dios, siendo Jehová de los ejércitos, Él sea nuestro buen pastor. ¿Por qué razón? No solo por la seguridad, el gozo y la paz que esto debe producir en nuestro diario vivir, sino porque habla de su gran amor por nosotros. Y es que, amados y amadas, podemos ver su gran amor, oiga bien, por cada una de sus ovejas, al meditar en el hecho de que el oficio de pastor era considerado como el de menor honra. El oficio de pastor era considerado como el de menor estima o el de menor importancia entre todos los oficios del pueblo de Israel. Al grado que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ningún padre israelita deseaba que su hijo fuera pastor de ovejas. Es más, si en la familia se necesitaba el servicio de un pastor y no se podía pagar a una persona para ello, este oficio lo realizaba el hijo menor. Ojo, pero a pesar de que el oficio del pastor, el de menos honra, el de menos importancia y era menospreciado, el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el gran yo soy, siendo Jehová de los ejércitos, no le importó, oiga bien, no le importó escoger este oficio poco honroso y despreciado. ¿Para qué? Para apropiarse del título de buen pastor y así demostrarnos su amor, su tierno cuidado y su protección. Amén. Pero también yo necesito decir, considero necesario decir, que a pesar de que este salmo, el Salmo 23, es uno de los salmos más conocidos, sino el más conocido junto con el Salmo 91, y a pesar de que muchas personas tienen en sus casas abiertas las Biblias en el Salmo 23, sorpresa, no todas las personas se pueden aplicar este salmo a sí mismas. No todas las personas se pueden aplicar las verdades que David dice en este salmo a sí mismas y de esta manera recibir la esperanza y recibir el consuelo necesario para sus vidas. ¿Por qué razón? Porque para que todas estas verdades que David expresa en este salmo puedan ser una realidad para cada persona, esta tiene que cumplir con un requisito. ¿Cuál es? Ser oveja. Haber nacido de nuevo, exactamente. Haber nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no es un creyente verdadero, entonces no va a ser oveja del Señor y el Señor Jesús no va a ser su pastor. Y digo eso porque mucha gente, ¿verdad?, que no se ha convertido a Dios, tiene la Biblia abierta en su casa en el Salmo 23. Es más, se lo aprenden de memoria y lo recitan. Y cuando van ahí en una noche lluviosa y van diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu vallado me inspirarán aliento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van, recitando el Salmo 23. Están llenos de problemas. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Señor. Aquí estoy. Mira esta situación, mi angustia, Señor. Mira este problema que tengo, me causa angustia, Señor. Pero tú prometiste que me darías refrigerio, Señor. Que aderezarías mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Señor. De modo que no estuviera preocupado. Y ahí van y le dicen esto a Dios, le expresan esto a Dios. Pero no se han convertido a Dios. Se no han nacido de nuevo.
no son verdaderos creyentes, no son ovejas del Señor, amados y amadas. Tú quieres que estas verdades te traigan consuelo y realmente tú quieres apropiarte de estas verdades, de modo que en un momento, verdad, de tribulación, tú puedas decir: no importa, no sé qué está pasando, no sé por qué está pasando, no entiendo esto que está pasando, pero una cosa sí sé: el Señor es mi pastor, no tengo por qué temer. Para que esto suceda en tu vida, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que ser un hijo de Dios, tú tienes que ser una hija de Dios. Y esto solo se logra a través de la conversión, a través de un verdadero arrepentimiento y una sincera súplica de perdón a Dios. Amén. Ahora la pregunta que surge es: ¿quiénes necesitan ser pastoreados por el buen pastor? ¿Y ustedes qué dicen? Exacto. Todos necesitamos ser pastoreados por el buen pastor. Los no convertidos y los convertidos. Los no convertidos, porque las personas de este mundo, si de algo tienen necesidad, es de afecto, ¿sí o no? Si de algo tienen necesidad, es de compañía, de sentirse protegidos, de sentir que le importan a alguien. Tienen necesidad de sentir que alguien se preocupa por ellos. También tienen necesidad de tener esa seguridad de que sus necesidades materiales estarán suplidas en todo momento. Ven cómo los no convertidos sí necesitan ser pastoreados por el buen pastor. Y los convertidos también. Porque si el rey David sentía esa profunda necesidad de ser pastoreado por Dios, por su Señor, por Jesús, siendo un varón conforme al corazón de Dios, siendo un rey escogido por Dios, siendo un héroe que llevó a Israel a muchas victorias, siendo muy amado por su pueblo, un hombre que poseía fortuna y poder. No lo necesitaremos nosotros, de quienes solamente se puede decir redimidos por la gracia de Dios, ovejas de su prado, pámpanos necesitados de estar unidos a la vid. Claro que nosotros también necesitamos ser pastoreados por el buen pastor. Amén. Ahora pasemos a la segunda parte del verso 1. Dice: nada me faltará. Ya vimos Jehová, el Señor es mi pastor. Ahora vamos a ver, nada me faltará. Y antes de decir algo al respecto, yo deseo hacer énfasis en que aquí se nos está hablando de qué: de verdes pastos y de aguas de reposo. Se nos está hablando de alimento y bebida. Se nos está hablando de lo que representa la necesidad básica de una oveja. Y esto nos debe de llevar a pensar de que cuando hablamos de que nada nos faltará, estamos hablando de que nuestro buen pastor va a suplir nuestras ¿qué? Necesidades. Amén. Va a suplir nuestras necesidades y lo que realmente sea para nuestro bien, como sus ovejas. Pero no esperes que Dios supla caprichos ni cosas superfluas o innecesarias. ¿Sí está claro? Porque luego por ahí se le enseña a la gente a confesar y a recibir. A confesar y a recibir cosas que no necesitan, cosas que son innecesarias. Amén. Por esto yo quiero que quede claro esto. De modo que, amados y amadas, si no tenemos algo que desearíamos tener, podemos concluir dos cosas: o que nos es dañino y por eso el Señor nos la da, o que no es el tiempo de Dios, pero que a su debido tiempo lo tendremos. Amén. Y como alguien escribió, puede que tengamos que pasar por lugares desérticos y peligrosos, pero el Señor siempre estará con nosotros, cuidándonos
y proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar físico y espiritual. En otras palabras, no nos va a dar cosas superfluas o innecesarias o caprichos. Pero, aunque tengamos que pasar por lugares desérticos y peligrosos, podemos confiar que el Señor siempre estará con nosotros, cuidándonos y proveyéndonos ¿qué? De todo lo necesario para nuestro bienestar físico y espiritual. Amén. Y una buena noticia. Y esa buena noticia es que si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nos convertimos a Él para ser sus ovejas. Desde el momento en que nos convertimos a Él para ser sus ovejas, hasta que partamos a su presencia o que Él venga por segunda vez a esta tierra, lo que ocurra primero. Amén. Ahora, quizás nos preguntemos, ¿por qué las ovejas del Señor pueden estar seguras de que nada les faltará? ¿Por qué? Bueno, creo que una razón y que podría ser suficiente es porque el Señor lo ha dicho, ¿sí o no? Yo creo que una razón que nos debe llevar a confiar y a creer es porque el Señor Jesús lo ha dicho. Y el Señor Jesús es Dios, ¿sí o no? Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es decir, para que cambie de parecer. Pero déjenme mencionarles algunas razones. Y una de ellas es porque Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Y siendo todopoderoso, todo lo puede. ¿Me explico? ¿Hay algo imposible para Dios? Tú tienes una necesidad, no puedes suplirla. ¿Hay algo imposible para Dios? No, Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Un familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, quien sea, un ser querido tuyo que está bajo tu responsabilidad, tiene una necesidad y tú no puedes suplírsela. Yo pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? No, no hay. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, es todopoderoso, todo lo puede. Pero además de ello, podemos estar seguros de que nada nos faltará porque Él tiene todo bajo su control. Amén. Puede ser que en determinado momento Él permita que llegue a nuestras vidas una necesidad, ¿sí o no? Pero no porque Él perdió el control de las circunstancias, sino para beneficio de nosotros, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de las multitudes escuchando a Jesús? ¿Se acuerdan a Jesús diciéndoles, denles de comer a los discípulos? ¿Sí o no? ¿Y qué dijeron los discípulos? Voltearon a ver la multitud, vieron lo que tenían, no tenían nada. Por allá apareció un niño ahí con 5 panecillos y 2 peces. Y llegaron ante el Señor Jesús y le dijeron, Señor, todo lo que hay es 5 panecillos y 2 peces. ¿Y tú quieres que alimentemos a toda la multitud? Y Jesús dijo, sí es cierto, tienen razón, esto no se puede hacer. Esto es imposible. La necesidad de esta gente es muy grande porque son muchas personas y claro está, con 5 panecillos y 2 peces solo alimentamos a 2. Tienen razón, muchachos, perdónenme porque les dije que las alimentaran. ¿Así fue la historia? No. Amados, a veces el Señor permite que venga una necesidad en nuestras vidas y nos quedamos impactados y decimos, wow, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a suplir esta necesidad? O sea, estamos tan limitados, no tengo recursos. Pero yo te pregunto, ¿el Señor Jesús, tu buen pastor, perdió el control? ¿Está limitado? No, es el Todopoderoso. ¿No tiene recursos? No, es el dueño del cielo y de la tierra. Amén. Lo que el Señor Jesús aquí quiere que hagamos es decir, Señor, mira la necesidad. Señor, mira mis limitaciones. Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que llegaron ahí diciéndole, Maestro,
Solo tenemos 5 panecillos y 2 peces. ¿Qué les dijo? Vayan y ordenen a la multitud que se recueste y se formen en grupos. ¿Sí o no? Y él bendijo los alimentos y los partió y empezó a repartirlos. ¿Y qué sucedió? Que toda la multitud comió hasta saciarse y sobraron 12 cestas. ¿Sí o no? Él estuvo en pastor. Él estuvo en pastor. Él estuvo en pastor. Él es mi buen pastor. Amén. Y por cuanto Él, el que tomó los 2 peces y los 5 panes y los empezó a partir y a repartir, alimentando a aquella multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos estudiosos creen que habían como 20,000 personas. Aquel hombre que tomó aquellos 2 peces y los 5 panecillos de cebada y los partió y los repartió, aquel hombre es nuestro buen pastor. Y yo te pregunto algo: ¿le faltó algo a sus discípulos mientras estuvieron con él? No. Aún después de que él resucitó y ascendió en gloria, ¿le faltó algo a sus discípulos? No. Ese día, 20,000 personas aproximadamente. ¿Alguna se quedó con hambre? Sí, una. Esa eres tú, ese soy yo. Ay, una se quedó con hambre. Ay, Señor, no vaya a ser que yo sea la una que se quedó con hambre, Señor. No vaya a ser que yo sea la una que no recibió comida, Señor. No se quedó ni una. No se quedó ni una, todos comieron hasta saciarse. Es más, en la Biblia se nos dice que hasta sobró. Y esas 12 canastas que sobraron no son canastas grandes, son canastillas para echar la comida. Y algunos estudiosos dicen que sobraron 12 canastillas, una para cada discípulo. Como quien dice, Jesús les dijo: vayan y repartan. Y aquellos fueron y repartieron. Y todos comieron, y al final Jesús les dice: ¿cuánto sobró? 12 canastillas. Bueno, una para cada una de ustedes incrédulos, para que ustedes también coman. Ahí hay 12 canastillas. Agarren cada uno una cesta, una canastilla, y coman cada uno de ustedes que dudaron que con 5 panecillos y 2 peces yo podía alimentarlos a todos estos 20,000. Amados y amadas, que el Señor no nos reproche al final, cuando Él permita una necesidad y nos diga: ya viste, hasta para ti sobró. Que el Señor no nos diga: ya viste, la necesidad de tu esposa fue suplida y hasta tú fuiste bendecido. La necesidad de tu esposo fue suplida y hasta tú fuiste bendecido. La necesidad de tu hijo o tu hija fue suplida y mira, hasta tú lograste. Hombre de poca fe, mujer de poca fe. Amados y amadas, porque las ovejas del Señor pueden estar seguras de que nada le faltará, porque Él es omnipotente, todo lo puede y todo lo tiene bajo su control. Y si permite que vengan las necesidades, ¿es para qué? Es para probarnos. Pero es para probarnos, para bendecirnos, para aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Porque finalmente Él sabe lo que va a hacer. A ver, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que alimentaran a la multitud, ¿ustedes creen que Jesús no sabía ya que por ahí había un niño que andaba 5 panecillos de cebada y 2 peces? Yo pregunto, ¿sabía o no sabía? ¿Ustedes creen que cuando el discípulo se acercó y le dijo: mira, Señor, aquí solamente hay esto, Él dijo: ¿solo eso? No. Él ya sabía. Él ya tenía todo en control. Él estaba en control. Él ya tenía todo bajo control desde el principio. Desde antes de decirle a los discípulos: alimenten a esta gente, denles de comer. Cuando viene tu necesidad, Él lo tiene todo ya. Mira, Él tiene todo el cuadro rayado ya. Él ya sabe lo que va a hacer. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo único que Él necesita? Que nosotros, como estos discípulos, vengamos a nuestro buen pastor y le digamos: mira, Señor, no tengo más que esto. Señor, aquí está mi necesidad y aquí está lo que tengo. Señor, pero en tu infinita misericordia, en tu gran amor, o por tu gran amor y por tu infinita misericordia, yo te ruego, te suplico que tomes control de esta necesidad. ¿Y qué crees que va a hacer Él?
va a tomar control. Te va a decir, está bien. ¿Y sabes qué hiciste? Pasaste la pelota a su cancha. Ahora tú te descargas y Él tiene la responsabilidad de actuar. Eso es lo que hicimos. Le dijimos, Señor, yo no puedo. Pero tú sí puedes. Señor, yo estoy limitado, pero tú eres todopoderoso. Señor, yo amo a mi familia, pero tú la amas más. Señor, aquí estoy. Toma tú esta necesidad en tus manos y por favor, te ruego, te suplico que seas tú actuando, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué razón podemos estar seguros de que nada nos faltará? No solo porque Él es omnipotente y todo lo puede o tiene todo bajo control, sino porque Él conoce nuestras limitaciones. Él nos creó. El Señor Jesús estaba ahí desde el momento de la creación, ¿sí o no? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ahí estaba Jesús. Hagamos al hombre. Dios el Padre le dice al Hijo, hagamos al hombre. La bendita Trinidad, la divina Trinidad estaba ahí. Cuando Dios el Padre dice, hagamos al hombre, estaba Jesús. Estaba Jesús creador. ¿Sí me entienden? Por Él fueron creadas todas las cosas. Él nos creó a nosotros mismos. ¿No dice ese Salmo 100? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos como el rocío de la mañana, que ahorita es y al ratito ya no es. Él conoce nuestras limitaciones y en su compasión, o más bien en su gran amor, Él se compadece de nosotros. En su gran amor, Él se compadece de nosotros. Él se compadece al ver nuestras limitaciones, ¿sí o no? En mi casa, que es su casa, hay 2 pisos, esas casas pequeñas de 2 pisos, hay unas escaleras. El Señor nos ha bendecido con una preciosa nieta, tiene 18 meses. Y cuando quiere subir las escaleras, tú la ves, ¿verdad? Al principio, cuando estaba más pequeña, cómo se le dificultaba subir las gradas, es peligroso, ¿verdad? Y estábamos a cierta distancia viendo qué es lo que ella, ¿verdad?, quería hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso conmovía el corazón de la abuela o de la madre. Y luego iban y la tomaban, ¿verdad?, aquí por sus axilas y la subían, ¿verdad?, como si fuera ella muy grande, y ella iba dando sus pasos ahí, ¿verdad?, como si realmente fuera subiendo las escaleras, cuando era su abuela o su madre quien realmente la iba cargando y la iba llevando escalón por escalón. ¿Sabes qué hace Jesús con nosotros? Lo mismo. Pero aquí tenemos que cumplir con 2 requisitos. Uno, primero ser sus ovejas, ¿sí o no? O sea, yo no quiero aquí que una persona no convertida salga diciendo, Señor, aquí está mi problema. Ciertamente Él es bueno y hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos, no lo voy a negar. Pero no quiero que te apropies de estas verdades y digas, Él es mi pastor, Jehová, tú eres mi pastor, te necesito, Señor, y te entrego mi problema en tus manos. Y el Señor dice, está bien, ¿sabes qué voy a hacer? Te lo voy a devolver a tus manitas. Y ahí tú verás qué haces. ¿Sí me entiendes? Por eso hay personas no convertidas que dicen, pero si yo le clamo al Señor, yo le suplico al Señor, pero no me oye. No, si te oyó, claro, pero dijo así, me traes tu problema, está bien. Cuando seas mi oveja, entonces yo voy a tener la responsabilidad de tomar tu problema. Ahorita mira, con mucho amor aquí, te lo devuelvo, mira, aquí está, mira. Te lo devuelvo, tal como tú me lo trajiste, así te lo devuelvo, te lo entrego en tus manos y ahora ve qué vas a hacer con eso. Por eso el problema sigue igual, porque Dios no mete su mano. Amén. Decíamos que para que el Señor actúe como nuestro buen pastor, 2 cosas tienen que suceder. Primero, tenemos que ser sus ovejas. No me canso de insistirlo. Conversión. Alguien me decía un día, tú te deberías de llamar Luis Conversión Peralta, porque siempre hablas de conversión. Le digo, pero es que lo que la gente necesita es conversión, ¿sí o no? Lo que todos necesitamos es convertirnos a Dios. Una vez convertidos a Dios, somos sus hijos, somos sus ovejas. ¿Y qué problema hay? Tráeselo a tu buen pastor.
Pero mientras no te has convertido, no eres hijo de Dios, no eres su oveja, mira, vas a cargar con tu saco de problemas y menudo peso vas a llevar encima. No vas a poder con él. No, pero es que yo acepté a Cristo como mi salvador personal. ¿Pero qué? ¿Hubo convicción de pecado? No, pues no. El otro día ministraba a una persona y le daba el testimonio de mi vida y me decía, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, pero yo nunca he tenido esa convicción de pecado como usted, de que usted era un mentiroso, de que usted era esto, que usted era el otro, que usted era el otro. No. Yo nunca he tenido esa convicción de pecado. Para mis adentros pensé, nunca te has convertido, hijo. Punto. Nunca te has convertido. No hay salvación sin convicción. Punto. Jesús es el que salva. Sí, gloria a Dios. Es el único en el cual podemos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. La salvación es por fe en Jesús. Pero el Espíritu Santo va a venir a convencerte de pecado como una obra previa a tu salvación. ¿Sí me entienden? Y Dios mismo va a producir una tristeza en ti por haber pecado contra Dios y contra tu prójimo. Y esa tristeza te va a llevar al arrepentimiento y a la salvación. Fíjate bien, Dios te convence de pecado por la obra de su Espíritu Santo. Dios produce esa tristeza que es según Él para arrepentimiento, para salvación. Algunos le llaman la obra previniente del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Personas que me dicen, mire pastor, pues yo he aceptado a Cristo, yo acepté a Cristo, yo soy cristiano. ¿Hubo convicción previa a tu oración? No, pues no. ¿Hubo arrepentimiento? ¿Realmente reconociste que eras pecador? ¿Cuáles eran tus pecados? ¿Viste la gravedad de ellos? ¿Viste contra quién habías pecado? ¿Contra Dios y tu prójimo? No, pues no. ¿Sentiste vergüenza y pesar por haber pecado egoístamente, cruelmente contra Dios y tu prójimo? No, pues no. ¿Te has apartado de ellos? No, pues no. Entonces no hay arrepentimiento, no hay convicción, no hay arrepentimiento. Pero hice la oración. Mira, oración sin convicción, oración sin arrepentimiento es igual a condenación. No sé si me explico. Oración sin convicción y sin arrepentimiento es igual a convicción. Pastor, pero es que somos salvos por fe. Sí, somos salvos por fe. Pero ¿sabes qué precede a la fe bíblica? El arrepentimiento. ¿Sabes qué dijo el maestro de maestros cuando vino aquí a predicar el evangelio? Dijo, arrepentíos y qué? Y creed. ¿Qué predicaba Pablo? El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué antecede a la fe? El arrepentimiento. No has tenido arrepentimiento, no puedes ejercer fe bíblica para salvación. No hay salvación. Lo único que hay es condenación. Te engañaste y te engañaron. Punto. Por eso ves que tus problemas no son resueltos. Por eso ves que no hay transformación en tu vida. Por eso ves que no pasa nada a tu alrededor. ¿Por qué? Porque vienes y le traes tus cargas a Dios y Dios dice, no, espérame, tú no eres mi oveja, tú eres oveja de aquel otro pastor. ¿Cuál es el otro pastor? A ver. El diablo. No, dice, llévale al diablo, llévale a tu pastor tus cargas, a ver si él te las resuelve. No, yo no soy tu pastor. Tu pastor es el otro. Tu pastor es el otro. ¿Quién es el otro? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. ¿A quién? ¿A una prostituta o a un grupo de prostitutas? No. A un grupo de religiosos de su tiempo. Esta gente creía en Dios, se creían pueblo de Dios, esta gente oraba, esta gente leía la Biblia, esta gente ayunaba, esta gente hacía prosélitos, esta gente iba al templo, esta gente hacía largas oraciones delante de todos, esta gente hacía diezmaba y ofrendaba hasta la mente, el eneldo y el comino. Se veían tan espirituales y un día Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, como un balde de agua fría. Cuidado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo. Como un balde de agua fría les cayó, porque creían que eran hijos de Dios, pueblo de Dios, y si se morían en ese momento, como dicen en mi pueblo, con todo y zapatos iban al cielo. Y viene el Rey de Gloria, el Mesías, el Cristo, el Salvador, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, ¿qué te pasa? Si yo creo en Dios, yo soy israelita, de la tribu de fulano. Yo soy pueblo de Dios, yo oro, yo leo la Biblia, yo diezmo, yo ofrendo, yo predico, yo hago prosélitos, ¿verdad?
Y yo voy al templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué te pasa? Yo he cambiado. Sí, dice la gente, no, pues si yo he cambiado. Los maridos dicen, ¿verdad, vieja? Que yo he cambiado. No, pues sí se ha cambiado el muchacho, ¿verdad? ¿Verdad, amorcito? Dice la esposa que he cambiado. No, pues sí se ha cambiado, pero igual. ¿Sí me entienden? Primero tienes que ser una oveja, amado y amada. No te engañes. Y segundo, tienes que ser humilde. Dijimos en una de las enseñanzas, las ovejas no son leones, no son osos, son ovejas. Y si Jesús escogió este animalito indefenso y medio inútil, ¿verdad?, para proveerse sus medios de sustento, para representar a sus discípulos, ha de ser por algo, hermanos. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Amén. Porque las ovejas del Señor pueden estar seguras que nada le faltará, porque el Señor sabe lo que es mejor para ellas. Amén. Yo te pregunto, ¿seremos más sabios que Dios? Pero a veces pensamos que sí. ¿Sí o no? Oye tal cosa, sí. En lugar de decir, oye tal cosa, déjame el oro, déjame orarlo. Voy a ir al Señor. Ahí en tu cámara secreta, Señor, me dicen esto, me proponen esto, me piden esto, deseo esto. Porque a veces no solo una persona te puede pedir que hagas algo, tu yo te puede pedir que hagas algo. Señor, ¿sí me entiende? Cuidado. Si hay alguien que sabe lo que es mejor para ti, oveja, es Jesús. Ve a Jesús continuamente y dile, Señor, yo pienso que esto es lo que necesito, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que esto es lo mejor para mí, para mi familia, pero Señor, ¿qué piensas tú? Mi buen pastor, ¿qué piensas tú? Amén. Es más, no solo Él es omnipotente, tiene todo bajo control, conoce nuestras limitaciones, sabe lo que es mejor para nosotros como ovejas. Es más, ¿sabes por qué podemos estar seguros, si somos sus ovejas, de que nada nos faltará? Porque Él sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos, ¿sí o no? ¿Y por qué sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos? Primera respuesta que se nos viene a la mente es: Él todo lo sabe, claro. Claro, y es cierto. Pero hay una que me encanta. Aunque Él todo lo sabe, y es cierto. ¿Sabes por qué? Porque está pendiente. ¿Sí me entiendes? Tú eres un niño de 5 años y a esa edad dices, wow, mi papá todo lo sabe, ¿sí o no? Pero puede ser que no esté pendiente de ti. Pero qué tierno es saber que el que todo lo sabe está siempre pendiente de tus necesidades. ¿Sabes qué? Esas dos cosas cambian el panorama de cualquiera ante una dificultad. Cambian el panorama de cualquiera ante una necesidad, si eres su oveja. Él no solo lo puede todo, Él no solo tiene todo bajo su control, Él no solo conoce mis limitaciones y sabe lo que es mejor para mí, Él está pendiente. Él está pendiente de mí. ¿Sí o no? A ver, mujeres, si hay cosas que les encanta a las mujeres, es que los maridos estén pendientes de ellas, ¿sí o no? Seamos sinceros. Y es bueno, es lo correcto, es lo que debe de hacerse. Cuanto más refrigerio a nuestra alma debería traer el saber que nuestro buen pastor está pendiente de cada uno de nosotros. Oiga, pero eso me preocupa, porque si está muy pendiente de usted, pastor, eso quiere decir que entonces no va a estar pendiente de mí. No, Él puede estar con sus ojos puestos en mí todo el tiempo, pero también va a estar con sus ojos puestos en ti todo el tiempo, y en ti, y en ti, y en ti, y en ti, si somos sus ovejas, ¿sí o no? Porque no solo es omnipotente, es omnipresente, está en todo lugar. Ahora entienden por qué Jesús le dijo a sus discípulos: miren, ustedes están tristes porque me voy a morir.
pero les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que nos conviene que me vaya? Sí, claro que les conviene. Ahorita solo puedo estar con Juan aquí, pero si Pedro está allá, no puedo estar con Pedro allá. ¿Sí o no? Si mandé a mis discípulos de 2 en 2, yo me puedo ir con 2 de ellos, pero con los otros no me puedo ir al mismo tiempo. Pero si yo me voy y regreso en la persona del Espíritu Santo, yo voy a poder estar con todos ustedes al mismo tiempo, no importando si uno está en Asia, el otro en África, el otro en Oceanía, el otro en Europa y el otro en América. No sé si me explico. Amados, estas son realidades que muchas veces las sabemos, pero no las meditamos y no las aplicamos. ¿Ven qué bendición es ser cristiano? ¿Sí ven qué bendición es ser cristiano? O sea, no es un conjunto de sís y nos. Ay, es que todo lo prohíben. No es cierto. Sentirte amado, sentirte cuidado, protegido, que le importas al Dios vivo y verdadero. Sentir que Él no solo sabe lo que necesita, sino que siempre está pendiente. Eso trae un refrigerio al alma que el pecado no trae. ¿Sí me entiendes? Eso trae un refrigerio, un gozo, una paz, un placer, un deleite que el pecado no lo trae. No lo trae. ¿Sí me entienden? Pasa que Satanás es tremendo, es padre de mentira y presenta el pecado como lo más maravilloso que hay, pero no es cierto. Amén. Porque las ovejas del Señor podemos estar seguros de que nada nos faltará. Además de las razones que ya hemos visto, hay una más. Porque Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Tu amigo el diputado ni te va a contestar ya. Tu amigo el alcalde, tu compadre el presidente. No. ¿Sabes quién es el único que te puede suplir todas tus necesidades? Jesús. No en vano dice David, el Señor es mi pastor. ¿Sabes qué dijo? Nada me faltará. No es que David un día se sentó en la terraza de su palacio, así mira, y dijo, soy rey. Por fin me nombraron rey de las 12 tribus de Israel. Nada me faltará de ahora en adelante. Ya no más andar viviendo ahí a salto de mata, huyendo de Saúl, viviendo ahí en la cueva de Adulán o en los desiertos ahí, corriendo de aquí para allá porque Saúl me va a matar. Ya Saúl murió, ya me nombraron rey, nada me faltará. No, no dijo eso. ¿Qué dijo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque solo Él puede satisfacer a sus ovejas completamente. Amén. Y cuando hablo de esto, hablo de lo que respecta de necesidades materiales y espirituales. Amén. Es más, se me quedaba una. Porque Él es el que lo llena todo en todos. Amén. Y no vamos a quedar aquí. Yo pensaba terminar, pero no. Yo creo que Dios nos ha hablado muchas cosas preciosas como para que sus ovejas vayamos y comamos de estos verdes pastos. Yo creo que vayamos y meditemos en todas estas razones. Amén. De por qué no solamente todos necesitamos ser pastoreados, sino cómo podemos apropiarnos del buen pastor si somos sus ovejas y confiar en Él y sentirnos amados, sentirnos protegidos, cuidados, que le importamos mucho. Y no solo eso, sino también estar seguros de que nada nos faltará. ¿Por qué? Por todas estas razones que hemos visto. Entonces yo quisiera dos cosas: que fuéramos y meditáramos
y comiéramos y rumiáramos estas verdades que Dios nos ha hablado hoy como parte de esta razón, de una razón más, de esta 10ª razón de por qué el Señor Jesús es nuestro pastor. Y nos alimentemos de este pasto verde que hoy nos ha dado, si somos sus ovejas. Y si no eres su oveja aún, que abras tus ojos y digas: wow, más claro ni el agua. Ya vi que pues no solamente necesito aceptar a Cristo, necesito esa convicción de pecado que viene del Espíritu Santo, necesito ese arrepentimiento, necesito nacer de nuevo para poder ser su oveja. He estado engañado, he estado engañada, pero Dios me ha abierto los ojos hoy porque quiere que sea su oveja. Amén. Y continuamos el próximo domingo. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro buen pastor. ¿Qué sería de nosotros si no fueras nuestro Dios? ¿Qué sería de nosotros si no fueras nuestro Señor y Salvador? ¿Qué sería de nosotros si no fueras nuestro buen pastor? ¿Qué sería de nosotros, Señor? Pero lo eres, Señor. Eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador y nuestro buen pastor. Y nosotros, ovejas de tu prado, Señor. Ovejas de tu redil. Por tu gracia, Señor. Por tu gran amor y tu infinita misericordia. Aquí estamos, Señor. Pastoreanos. Llévanos a pastos verdes. Llévanos a pastos verdes, Señor. Cada día. Y hoy que nos has traído a pastos verdes, Señor, ayúdanos a entender más y más y más en todo lo que hoy nos has hablado. Y Señor, tu Espíritu Santo nos ayude a meditar como conviene en todo lo que nos has hablado, Señor, para tomar decisiones, para unos de convertirse y para otros de consagrarse al buen y amado pastor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, Señor.